Madrid empezó con un sistema 4-2-3-1, pues cuando se tenía la pelota. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos, en este caso se está utilizando dos volantes 5, o sea, los dos volantes de contención, que fue Valverde y Tchouaméni. Y por otro lado, pues teníamos, digamos, a Vinicius y teníamos a Mastantuono. Entonces, casi que, digamos, en un esquema se podía ver un 4-3-3, pero realmente, digamos, cuando se tenía la pelota, digamos, en campo contrario, pues, digamos, ese 4-3-3 no se ve. Entonces, ahí cuando, digamos, empezamos a mirar cómo cambia el sistema, cuáles son las intenciones, digamos, del Madrid, en este caso con pelota, ¿vale? Entonces, yo tengo que, digamos, básicamente es que manejar un sistema, en este caso, digamos, un 4-3-3 y que hayan solo como, digamos, todo depende de los funcionamientos, ¿sí? De lo que más o menos nosotros desde afuera podemos llegar a interpretar. Entonces, digamos, decir como que, digamos, Mbappé o en este caso Vinicius o más tanto no tenían como alguna función principal como tal, y realmente los de atrás, los de adelante se mueven como de la manera en que ellos consideran, ¿sí? Obviamente se parte desde un sistema, desde una intención, pero a raíz de lo que se vaya presentando, pues empiezan a haber, digamos, ciertos tipos de intenciones. Por ejemplo, digamos, más tanto no le gustaba mucho recibir la pelota, digamos, en el centro, y cuando pues más tanto no hacía algún movimiento, digamos, central, siempre veíamos a Alexander-Arnold pasando, digamos, o apuntándose, digamos, utilizando ese carril de la banda, ¿vale? Entonces, digamos, en el caso de Vinicius, Vinicius casi siempre que recibe la pelota bien pegado al costado y desde ahí empieza a partir el rompimiento que él intenta hacer. Pero entonces casi que a Vinicius no se le ve mucho, digamos, tratando de hacer esa diagonal por dentro, se le ve más intentando, digamos, recibir la pelota en el costado, lo que hace que, digamos, en este caso el lateral, como Carreras, pues tenga que hacer algún otro tipo de intervención o algún otro tipo de movimiento, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos, el otro equipo mayor, que en este caso estaba defendiendo con un 5-3-2, lo que en un 5-3-2 en zona uno. Cuando digo zona uno hablamos digamos, son tres sectores del campo, entonces casi siempre muy pegado, digamos, al área. Esa es como la zona uno, en la mitad del campo es como la zona 2 y la zona de finalización es la zona 3, ¿vale? Entonces, casi que Mallorca, digamos, utilizó ese 5-3-2 muy pegadito, lo que, digamos, las intenciones como tal del Mallorca cuando no se tenía la pelota, casi siempre era, digamos, tener las líneas juntas, lo cual, digamos, a ver cómo me explico, como que la intención es tratar de no conceder ningún tipo de espacio por el centro. Entonces, como que regalaban, por decir, un poco más de espacio en los costados, pero dependiendo de las situaciones, pues, o sea, había algún tipo como de basculación o había algún tipo como de movimiento que le permitía, digamos, al Mallorca, pues, seguir con su línea como defensiva cuando no se tenía la pelota en zona uno, ¿vale? Entonces, digamos, esas son como las interpretaciones que se dan y casi que siempre en los primeros 15 minutos nosotros podemos interpretar, digamos, cuáles son las intenciones del equipo. De ahí a que salga o no salga, o lo que ellos intentaron puede salir o no salir, o se puede llegar a romper algún tipo como de esquema, o se puede llegar a cambiar, pero después de 15 minutos. Entonces, casi siempre que vean un partido profesional, las intenciones se empiezan a ver desde el equipo cuando tiene la pelota y lo que se hace cuando no se la tiene. Entonces, digamos, en este caso, el Madrid cuando no tenía la pelota, ellos no estaban intentando, digamos, hacer una presión alta donde Vinicius, Mbappé y Mastantuono, digamos, estaban presionando, digamos, a los centrales o al arquero muy, muy, muy adelante, sino a ellos les gustaba hacer mucho, digamos, una presión en zona 2. ¿Por qué se da esto? Porque, digamos, dentro de lo que pudimos ver muchas veces, a ellos les interesa, digamos, dejar que el equipo rival, en este caso Mallorca, saliera un poco con la pelota y cuando se recupera la pelota normalmente el equipo rival, pues, o sea, no está bien posicionado y ahí es cuando se generan, digamos, las oportunidades claras de gol, cuando se genera peligro. Entonces, casi que, digamos, se veían dentro de las intenciones. Cuando se recuperó la pelota, digamos, en el mitad del campo, se intentó hacer esa transición rápida en donde se crearon un par de ocasiones, digamos, con Mbappé, digamos, en este caso, que mandaron dos pelotas al espacio, pues a la espalda de los centrales, en donde Mbappé convirtió dos goles, pero los dos estuvieron en fuera de lugar. Pero desde ahí empezamos a interpretar cuáles eran las intenciones del Madrid en este caso, ¿vale? Bueno, básicamente, digamos, dentro desde mi perspectiva o dentro desde mi posición, tratando de interpretar los sistemas tácticos que presentan, digamos, todos los equipos, hoy en día es muchísimo más sencillo que un equipo, digamos, así sea el último de la tabla o lo que sea,
plantee un tipo de sistema defensivo, digamos, coherente con lo que se está buscando y coherente, digamos, con a quién se están enfrentando. Porque, digamos, porque el Madrid es tan poderoso, porque obviamente cada jugador dentro de su posición o dentro de los funcionamientos que se intentan buscar son muchísimo más efectivos que en este caso, digamos, los del Mallorca. Pero eso no quiere decir que el Mallorca no pueda llegar a ganar un partido desde un tipo de planteamiento donde pueda llegar a funcionar algo. Entonces, digamos, en este tipo de intenciones donde estamos viendo que el Mallorca defendiendo con ese 5-3-2 estaba tratando de que los minutos pasaran y tratando, digamos, de hacer algún tipo como de transición, porque cada que se recupera la pelota, estaba, digamos, Murici, el delantero, ese número 9 que mide como 3 metros, que es buenísimo como para sostener la pelota y siempre, digamos, terminaba acompañando a algún otro tipo de jugador, pero aún así igual siempre se encontraban con superioridad numérica por parte del Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, hay varias maneras de llegar al gol y no siempre tiene que ser, digamos, desde la posesión. Se puede hacer desde las transiciones rápidas, el famoso contragolpe o algo más o menos parecido, pero muchos de estos equipos también plantean situaciones que casi siempre, por temas de pelota quieta, pueden llegar al gol. Y entonces pueden llegar a complicar equipos. Entonces, digamos, desde el momento en que, digamos, en que un equipo va 0-0, claramente la necesidad del equipo local, en este caso el Madrid, que en teoría se supone que es el equipo con la necesidad de conseguir el resultado, empiece, digamos, a tener algún tipo como de frustración o empiezan a equivocarse de alguna u otra manera. Entonces, digamos, en este caso habían pasado más o menos como 15 minutos y el Mallorca no había tenido ninguna aproximación de gol clara. Pero llegaron a un tiro de esquina y en el tiro de esquina terminaron convirtiendo un gol. Se puede decir que jugaba preparada, claro que es jugada preparada, no siempre sale así tal cual, pero igual sí, ellos saben y entienden que desde una pelota quieta pueden llegar a hacer mucho daño y es como la única manera de poder de pronto llegar a convertir dentro de lo que se está planificando, digamos, en un primer tiempo, porque digamos los 90 minutos siempre van pasando cosas y basado en los escenarios que se vayan presentando, se puede empezar a cambiar, no tanto de pronto el sistema, pero de pronto sí el funcionamiento de lo que se está buscando y a partir de ahí, dentro de los cambios nominales o de los cambios de los jugadores, se puede empezar a buscar algún otro tipo de intención donde se pueda llegar al objetivo, que es conseguir un gol o conseguir el resultado, que en este caso, digamos, si Mallorca conseguía un empate, era beneficioso. Si Mallorca podía ganar, pues obviamente era maravilloso. Pero dentro de lo que se empezó a suceder, llegaron al gol muy rápido, lo cual obviamente hace mucho más fácil la planificación que ellos tenían para poder seguir en ese 5-3-2 en donde pues la idea era defender el resultado, claramente. Entonces, desde ahí llegó el primer gol. Me gusta mucho que, digamos, cuando los equipos se ponen en ventaja, el equipo local, en este caso, tener como, digamos, ese chip, ese switch de cambio a buscar, digamos, el partido. Se puede decir que, digamos, no es tan fácil como parece. O sea, desde afuera se dice, bueno, es que uno empieza a mirar y el Madrid tuvo el control del partido todo el tiempo. O sea, el Madrid tuvo el control de las situaciones todo el tiempo. Entonces, cuando yo digo que tuvo el control, no me refiero a que solo tuvieron la posesión, pero entonces dentro de la posesión que se hacía en campo rival, se puede acertar o no se puede acertar. No estaban llegando claramente, digamos, a oportunidades de gol, pero estaban en control de la situación. O sea, el gol puede llegar, digamos, desde un centro y que quede un rebote, pero como se está ahí, algo puede llegar a pasar. O sea, no necesariamente tiene que venir algo así completamente planificado de que se le diga a Vinicius tal cual, encare a tal jugador, sálgale por la derecha y péguele por fuera, porque así se va a llegar al gol. Puede que pronto se le den algún tipo de indicaciones dependiendo de algún tipo de rival, algún tipo de defensor o lo que sea, pero no necesariamente es que el jugador vaya con esa intención de hacer ese tipo de cosas. Lo que sí se sabe es que, o lo que se busca dentro de una planificación o dentro de un sistema, es poder, digamos, generarle espacios a Vinicius para que él pueda hacer lo que hace mejor. Digamos, en este caso, el jugador, cuando se le deja mucho espacio a las espaldas, el jugador interpreta y ataca muchas veces, digamos, la espalda del lateral para poder llegar al gol cuando se utilice, digamos, ese contragolpe. Pero cuando los equipos, digamos, están parados en zona uno, en este caso, pues a Vinicius le toca recibir la pelota desde la banda y empezar a encarar o empezar a buscar algún tipo de asociación o algún tipo de centro que genere una oportunidad de gol. ¿Vale? Entonces, todo empieza, digamos, todo parte desde ese punto, en donde, pues, o sea, la intención siempre es buscar oportunidades de gol, pero controlar al mismo tiempo el juego. ¿Qué pasa? Pues obviamente no siempre el Madrid va a tener la pelota así todo el tiempo, entonces aquí entra el por qué, digamos, Valverde estaba jugando de doble 5 con Tchouaméni. Entonces, digamos, en este caso, Madrid que ataca con 7 ocho personas, lo que se hace es que los laterales están, digamos, muy adelantados, entonces se defiende, digamos, con dos centrales, que en este caso era Heisen y Militao,
y solo había un delantero, digamos, en punta en este caso, que incluso se retrasaba más, pero el que siempre estuvo muy conectado con él fue Militao. Entonces, ¿qué se busca desde la zona, desde la parte defensiva, aún así teniendo la pelota? Es siempre tratar de generar, digamos, una especie de superioridad numérica en donde se sabía que Militao siempre iba a ir mano a mano con este jugador, pero se sabe que Heinzen siempre iba a respaldar. ¿Sí me entiendes? Entonces, dependiendo de las zonas en donde se mueva, entra siempre algún tipo de respaldo. Entonces, haz de cuenta, los dos centrales no se puede ir detrás del delantero solamente. Entonces, si el delantero se empieza a ir hacia un costado, se va a encontrar con un lateral, se va a encontrar con el central en este caso, que es Militao, que lo está persiguiendo, y se va a encontrar con alguno de los dos volantes 5 que en este caso era Tchouaméni o Valverde. Entonces, casi siempre que, digamos, el Madrid tenía los dos laterales en ataque, siempre íbamos a encontrarnos con una especie de triángulo que eran los dos centrales y Tchouaméni, e incluso dependiendo, digamos, el momento, Valverde también se quedaba ahí a hacer como un cuadrado, que en teoría hace que en el momento en que se pierda la pelota, Valverde siempre era el primero en hacer como esa presión en zona 2 para tratar de evitar algún tipo de contragolpe, lo cual lo hicieron muy efectivo. Obviamente, digamos, llegaron en algún momento a conseguir un tiro de esquina. En teoría se hizo el trabajo bien, pero pues en un tiro de esquina ya es otra jugada, ya es otro tipo de situaciones, otro tipo de escenario. Pero dentro de lo que se estaba viendo, Valverde estaba cumpliendo con lo que se necesitaba, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, no vimos a Valverde en el primer tiempo intentando, digamos, llegar a línea de fondo, intentando pisar, digamos, como los tres cuartos de cancha, la media luna, como normalmente lo vemos, porque desde lo que se podía observar desde afuera es que la planificación o la intención era tratar de esa recuperación tras pérdida, ¿vale? Bueno, ya vimos cómo se llegó, digamos, al primer gol. El gol, como lo veníamos hablando, dentro de las intenciones del Madrid al estar en campo contrario, en donde pues intentaba mover la pelota de un costado al otro lado, intentando buscar algún tipo de espacio o algún remate de media distancia sin éxito, o en algún centro que quedara algún tipo de rebote o en alguna individualidad. El equipo está, digamos, posesionado en campo rival y defensivamente, cuando se perdía la pelota, ya se sabía lo que más o menos se tenía que hacer, como les explicaba anteriormente, con los dos centrales y los dos volantes 5, que eran los encargados de defender apenas se perdiera la pelota. En ese orden de ideas, así llegó el primer gol en un centro, digamos, de Alexander Arnold. El tema de lo de Alexander Arnold, a mí me gusta que, digamos, ¿por qué se contrató este tipo de jugador? Porque, digamos, puede llegar a ser el titular y no el suplente del Madrid. En este caso, yo siento que desde la intención se sabía o previamente se conocía que el Mallorca no iba a salir a jugar, digamos, mano a mano contra el Real Madrid. O sea, se sabe que el equipo, entre comillas, va a parquear, digamos, el bus en zona uno, en este caso un 5-3-2. Otros equipos pueden hacer un 5-4-1. Muchas veces, o sea, pueden cambiar un par de cosas dependiendo de los funcionamientos. En este caso, el Mallorca estaba tratando de no dejar espacios entre líneas. Entonces, digamos, un jugador como Arda Güler, que en teoría la indicación era buscar esos espacios entre líneas en donde él era el conector para llegar a zona de finalización, estaba siendo muy complejo. Entonces le estaba tocando salir, digamos, como de esa parte del centro y tratar de buscar la pelota hacia los costados para poder llegar a traer la pelota a zona de finalización. Entonces, digamos, en este caso, yo entiendo que el lateral derecho viene a ser muy importante porque, digamos, siempre se va a encontrar en tres cuartos de cancha donde Alexander Arnold es muy importante, donde Alexander Arnold encuentra muchas soluciones, ya sea por fuera o por dentro. Es un tipo que puede traer la pelota limpia, que encuentre, digamos, ese pase que se necesita para que, digamos, los de adelante lleguen a esa zona de finalización con opciones claras de gol, ¿vale? Ya puede ser desde un centro o desde un remate a media distancia o en algún tipo como de colaboración entrando por el centro por un costado. Entonces a mí me gusta mucho porque digamos este chico es muy versátil en ese tema en donde digamos más tanto uno cuando se le veía por fuera haciendo algún tipo de movimiento hacia afuera, pues o sea Alexander Arnold no tenía ningún problema en meterse digamos en el centro y aún así se generaba esa superioridad numérica en donde casi que siempre se terminaba con algún intento de pase filtrado, algún intento de centro o de alguna u otra manera intentar finalizar la jugada. Entonces, digamos, en este caso sí ya llegó el gol, o sea, por medio de Alexander Arnold, un centro donde pues cabecea Heisen y le queda la pelota a Arda Güler, lo cual me gusta muchísimo porque Arda tiene mucho gol y huele, digamos, esos momentos y casi siempre se le encuentra en el lugar justo. Entonces no es solo empujarla, sino también interpretar lo que está pasando y llegar al gol de esa manera, pues, o sea, tiene muchísimo mérito por más de que sea solo como empujarla. No es solo empujarla, es entender las situaciones, entender el momento y llegar a donde tiene que llegar para poder empujar la pelota. Entonces, hablando, digamos, en este caso del lateral derecho,
Em, un ejemplo, en con relación con lo que se ve con Carvajal, o sea, Carvajal, digamos, es otro tipo de defensor que puede llegar a ser más útil para otro tipo de circunstancia, pero entonces en estos momentos, sabiendo que se iba a presentar un escenario como el que se presentó con Mallorca, en donde se previó que Mallorca iba a defender en una zona uno, pues claramente iba a ser muchísimo más efectivo tener a un jugador como Alexander Arnold, que es mucho más eficaz, digamos, en tres cuartos de cancha tratando de buscar soluciones a gol. Pero, digamos, Carvajal puede ser un jugador más completo, en donde no quiere decir que Carvajal no encuentre esas soluciones, pero Carvajal igual no es tan eficiente como lo es Alexander Arnold en tres cuartos de cancha, aunque por momento lo puede hacer muy bien, pero Carvajal también es muy eficiente defensivamente. Entonces, como que también dependiendo del partido y las circunstancias, ahí es donde yo creo que entra a interpretar el entrenador a quién le sirve y para qué momentos. Y no necesariamente tienen que ser para los 90 minutos, porque en este caso Carvajal entró en los últimos momentos, donde igual el partido, por más de que se estuviera ganando, también había problemas de que se pudiera llegar al empate por medio del equipo visitante, lo cual pues estaban atacando mucho por ese lado y metieron a Carvajal, que en teoría defensivamente puede cumplir o ser más eficiente de cierta u otra manera. Entonces, para que más o menos entiendan también el porqué de las decisiones, pero eso no significa que Carvajal sea mejor que Alexander Arnold o viceversa, sino que cada quien tiene, digamos, sus herramientas y sus habilidades para momentos puntuales llegar, digamos, a encontrar ese tipo de soluciones, ya sean ofensivas o defensivas. Entonces, ese es el porqué también de por qué trajeron un jugador con este tipo de margen, porque pues se le presenta muchas veces este mismo escenario en donde se necesitan encontrar soluciones y Alexander Arnold es muy bueno desde ese punto de vista, tratando de conseguir esas soluciones que se necesitan por ese costado, ¿vale? Ah, bueno, el segundo gol. El segundo gol llegó desde como les estaba explicando previamente. La intención del Madrid era tratar de hacer esa presión en zona 2, donde cuando se recupera la pelota en el centro del campo, casi siempre que los del Madrid lo tienen así, o sea, ya lo tenían planificado. Dentro de la intención era, se recupera la pelota, se ataca la espalda de los centrales, lo que hacía que o ya fuera Mastantuono o Vinicius o el mismo Mbappé hicieran algún tipo como de superioridad numérica, porque pues apenas se recupera la pelota, empieza esa transición rápida, lo cual obviamente en este caso generó, cuando se recuperó la pelota, habían, o sea, se puede ver, digamos, en las imágenes, voy a tratar de buscarlas, de mostrarle que el Madrid atacó con cuatro jugadores, en donde pues pudieron finalizar la jugada con éxito. Pero entonces desde las intenciones o desde el orden táctico se puede ver que no solo un acierto de que Vinicius recuperó la pelota y encaró y metió gol, se entiende que, digamos, hay momentos y zonas donde el Madrid repitió esto muchas veces y cuando se repiten dos o tres cosas en el mismo partido, no es casualidad, sino hay una intención o hay una patente. Entonces, en este caso, por eso yo digo que tácticamente interpretamos que el Madrid intentó hacer una presión más fuerte en zona 2 y apenas se recuperaba la pelota, la intención es digamos, hacer esa transición rápida para poder llegar a zona de finalización lo más rápido posible, lo cual generaba ocasiones de gol importantes, ¿vale? Entonces, digamos, en ese orden de ideas, casi siempre cuando se recupera la pelota, digamos, en el centro del campo, cuando el equipo rival tiene la pelota, es cuando, digamos, el equipo no está bien colocado defensivamente y eso hace que le permite, digamos, al equipo local, en este caso el Madrid, encontrar unas situaciones más óptimas para llegar al gol, para llegar a zona de finalización con un margen, con un margen más claro para poder hacer daño. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo, digamos, recuperar la pelota al delantero, pero pues que el Mallorca tenga ahí su 5-3 ahí bien parado y defendiendo con 8 personas. Entonces no es lo mismo eso. Cuando, digamos, cuando el equipo rival tiene la pelota y empiezan más o menos a intentar salir jugando, se supone que cuando se intenta tener la pelota o se intenta pasar de zona uno a zona 2 de zona 2 a zona 3 el equipo empieza a hacer algún otro tipo de movimiento, ¿no? Entonces, digamos, se empieza a agrandar o se empiezan a hacer como más anchos y no empiezan a estar tan cerrados, lo cual hace que en el momento en que se recupera la pelota, se encuentra el equipo abierto y es mucho más fácil encontrar espacios para hacer daño, digamos, en esos momentos. Entonces, claramente la intención desde lo que pudimos ver desde afuera es que cada que se recuperaba la pelota en medio campo o ahí en esa zona 2 se intentó hacer siempre esa transición rápida, ya sea, digamos, el balón largo o dependiendo de lo que la jugada vaya dando, pero se generó esa superioridad numérica y se encontró al Mallorca en una situación, digamos, complicada para poder llegar a defender a este tipo de jugadores que casi siempre en este tipo de situaciones pues son muy efectivos. Entonces, de esa manera se llegó al segundo gol, entonces se puede decir que claramente dentro de lo que se planificó
fue muy efectivo, y no es casualidad recuperar la pelota y es un error. O sea, todo viene dentro de una planificación. En el fútbol todo pasa por algo y no hay casualidades. Entonces, cuando uno ve repeticiones de cosas es porque eso está trabajado y la intención entra ahí. Ya puedes, digamos, cuando se llega a zona de finalización y se planteó más o menos algo más o menos parecido, de ahí a que entre la pelota o no entre, o que digamos el jugador tome una buena decisión o no, eso ya es otro tema, pero se entiende que la planificación o lo que se interpretó o la intención, de lo que se estaba haciendo era intentar recuperar la pelota, hacer esa transición rápida y a partir de ahí se podían conseguir opciones de gol, lo cual los jugadores trasladaron ese tipo de información realmente a conseguir oportunidades de gol claras. Se hicieron dos goles, en este caso Mbappé atacando digamos, la espalda de los centrales, pero fueron alurados por fuera de juego, digamos, muy milimétrico, pero sí se pudieron ver las intenciones. ¿Vale? Haciendo las valoraciones de los jugadores del Madrid, voy a hacer las valoraciones, digamos, de los jugadores del Madrid dentro del primer tiempo. ¿Por qué? Porque desde el principio, porque es que, digamos, siempre hay unos roles que están como muy mantenidos en lo que es el primer tiempo, aunque el esquema o dinámica o funcionamiento puede llegar a cambiar dentro del primer tiempo también. Pero entonces casi siempre a un segundo tiempo se pasan a hacer otro tipo de cambios, ya sea esquemáticos o intencionales, o sea, de intención o incluso nominales basado en los escenarios que se estén viviendo. Entonces ahí es cuando, digamos, el entrenador intenta tomar decisiones y no solo hacer cambio de jugador por jugador, aunque igual muchas veces se hace jugador por jugador pensando que de pronto otro jugador puede llegar a ser más efectivo dentro de esa misma función o basado en lo que el rival esté presentando, podamos encontrar, digamos, en nuestra planificación o en otro tipo de jugador que podamos utilizar otro sistema para poder generar, digamos, más ocasiones de gol o defender el resultado de una mejor manera. Entonces, en este caso, pues, o sea, tocar una valoración de lo que se vio en el primer tiempo, lo cual es completamente diferente a lo que se va a vivir en el segundo tiempo. Entonces, digamos, va a empezar de atrás para adelante, entonces uno puede decir que, bueno, el arquero, digamos, casi que no entró en conexión con la pelota, pues, por lo que les estaba diciendo, digamos, el Mallorca, digamos, estaba defendiendo en zona uno, entonces casi que el arquero no entró en juego, entonces sí recibió un gol, pero o sea, si nos ponemos a ver, no es que sea así como del todo culpa del arquero, entonces yo siento que hay cosas que no se ven, digamos, desde la cámara, pero dentro de ese orden táctico de lo que se buscaba con esos dos centrales, intentando doblegar al delantero del Mallorca, junto con la ayuda de Valverde y Tchouaméni, en muchos momentos, digamos, en temas de posicionamientos, el arquero, digamos, está ahí muy pendiente como para cuadrar a sus defensores porque es el único jugador que tiene toda la perspectiva del campo. Entonces, muchas veces no lo escuchamos, pero el arquero está, digamos, muy pendiente de organizar y manejar, digamos, a su defensa. Y como, digamos, el Mallorca no creó ninguna situación de peligro, aparte del gol que vino de una pelota parada, yo siento que igual fue muy efectivo lo que hizo el arquero. Entonces, me gustó muchísimo, digamos, el trabajo de Militao, porque Militao, pues ya se sabe que viene, digamos, de una lesión importante y demás, pero por encima de eso, le tocó enfrentarse un mano a mano. La intención de, digamos, en este caso, ¿cómo se dice? La tarea principal de este jugador siempre fue estar muy cerca del delantero Murillo, que lo que les digo, mide como 3 metros y no es nada fácil, digamos, marcar ese tipo de jugadores donde son muy fuertes y pivotean o aguantan la pelota muy bien. Es muy difícil, pero yo siento que cuando la pelota se perdía y él estaba muy cerca de Murillo, como que no lo dejó hacer absolutamente nada en ningún momento. Y como el Madrid tuvo el control del partido todo el tiempo, gracias a que cada que se perdía la pelota, los mismos del Madrid, en este caso estos cuatro que les estoy nombrando, hicieron muy bien su trabajo. Entonces no se crearon opciones de gol. Entonces yo siento que toca dar una valoración muy buena al trabajo, en este caso digamos, de Militao. Y digamos, en Hayes, en el otro central, como que la tarea era otra. Él era casi siempre que estaba tratando de ser como em, defensivamente, tratando de estar pendiente de que Militao tuviera todo bajo control. O sea, siempre se va uno y sobra otro, como para darles más o menos algo de idea. Pero en este caso, con pelota, pues, o sea, siempre se le dio un poquito como más de flexibilidad a él, porque pues claramente Militao igual estaba como muy pendiente del otro jugador, entonces casi siempre este jugador fue muy importante de pasar, digamos, como de esa zona 1 a esa zona 2 para poder tratar de llegar el balón a zona de finalización. Entonces Heisen hace eso muy bien en temas de distribución, de encontrar, digamos, a jugadores en este caso
como Arda Güler, que es el que se estaba moviendo entre líneas y pues para encontrar también, digamos, a sus laterales en buena posición para pues tratar de generar algún tipo de movimientos tácticos ahí que se llegara al gol, pues. Entonces yo creo que los dos centrales hicieron un gran trabajo. Los laterales, a mí yo siento que estuvo muchísimo más participativo Alexander Arnold, pero también por todo lo que les estaba contando, digamos, anteriormente. Es que, digamos, tenemos un extremo y casi que, digamos, el lateral termina haciendo un movimiento dependiendo de lo que el extremo haga. Entonces, si el extremo tira una diagonal hacia afuera o empieza a pedir la pelota por fuera, pues, o sea, este jugador no puede hacer el mismo movimiento, sino tiene que aprovechar los espacios que se dejan en el centro. Entonces, Alexander Arnold, digamos, tiene como mucha facilidad en ese sentido, en que, pues, o sea, él interpreta y se siente cómodo, ya sea recibiendo la pelota muy pegado al costado o recibiendo la pelota en el centro. Entonces, digamos, de cara a gol o de cara, digamos, a esos tres cuartos de cancha en esa zona 3 de finalización, el tipo, digamos, es muy acertado en esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que por el otro lado nos encontramos con Carreras, donde Carreras le costó muchísimo encontrar, digamos, ser útil para el Madrid para poder, digamos, generar algún tipo de inquietud por ese costado. ¿Por qué? Porque es que, digamos, si nos ponemos a ver, Mastantuono es mucho más de tratar de pedir la pelota, digamos, al pie, en el centro o ya sea en el costado, entonces como que no se mueve, digamos, tanto, digamos, en ese espacio, lo cual, pues, le permite a Alexander Arnold moverse para, dependiendo lo que haga Mastantuono. Pero entonces, por el otro lado, Vinicius siempre estaba pegado, digamos, a la raya, entonces casi que le cuesta, yo creo que a este jugador le cuesta un poquito más encontrar o sentirse cómodo entrando, digamos, por ese carril del centro para poder, digamos, ser como una especie de apoyo, de tratar de traer la pelota, digamos, a zona de finalización. Entonces, cuando él entraba así como en conexión, que se le veía llegando a tirar algún tipo de centro, era cuando Vinicius de pronto hacía algún tipo de movimiento hacia el centro, que no lo hizo mucho, lo cual pues obviamente no permitió que Carreras pues también hiciera como ese paso por detrás o ese tipo de movimiento. Entonces, casi que con pelota yo siento que Carreras no fue tan acertado. No quiere decir que haya jugado mal, pero de momento, digamos, lo que pudimos ver en el primer tiempo, no se le vio tan participativo como si se le vio, digamos, a Alexander Arnold. Entonces, esa es más o menos como la valoración que se hace. Dentro de los dos volantes 5, lo que veníamos hablando con la tarea que tenía Tchouaméni y Valverde, pues los dos cumplieron a cabalidad porque casi que si se ponen a mirar en los 45 minutos, el Madrid siempre tuvo todo el control del partido, o sea, tuvo el control de las situaciones, tuvo el control de los escenarios en donde no se generó, digamos, ningún peligro o oportunidad de gol por parte del Mallorca, aunque, digamos, ellos llegaron al gol por medio de un tiro de esquina, donde pues es algo, digamos, completamente diferente, pero en los escenarios que se presentan en el partido como tal, dentro de los movimientos que se generan en el campo, yo creo que hicieron una gran labor, entonces casi siempre ellos fueron los primeros en tratar de recuperar tras pérdida y hicieron muy bien su trabajo desde mi punto de vista, por lo que les digo, los números avalan lo que ellos hicieron. Entonces más adelante nos encontramos, digamos, con Arda Güler, que yo creo que era el trabajo más difícil, ¿no? Porque pues, o sea, basado en lo que estaba presentando el Mallorca con ese 5-3-2, pues, o sea, no había casi por dónde, digamos, encontrar a ese jugador, digamos, por el medio del campo para tratar de ser útil, en donde se intente, digamos, llegar a zona de finalización lo más claro posible, o donde la pelota por lo menos pueda llegar lo más limpio posible. Pero sí se le vio muy participativo intentando moverse no solo entre líneas, sino tratando de traer la pelota desde otros sectores, intentando llegar, digamos, al área cuando, pues, o sea, se genera algún tipo de desborde. Entonces, dentro de las intenciones de participación del jugador, pues, aún así sabiendo lo que se estaba presentando del otro lado, me gustó mucho. Entonces, casi que se le puede dar o sea, una valoración importante. Y a los tres de arriba, lo que les digo, los tres de arriba, pues, o sea, siempre son las situaciones más difíciles porque, pues, enfrentarse, digamos, qué sé yo, tú tienes a Mbappé y Mbappé, digamos, está rodeado de cinco jugadores, porque no hay casi ni para dónde correr cuando, digamos, el equipo está defendiendo en zona uno. Se sabe que Mbappé no es de los que va a pelear, digamos, un balón aéreo en algún tipo de centros, pero sí genera muchos movimientos. Yo también lo vi muy participativo tratando de salir, digamos, de esa zona del centro del campo a tratar de recibir la pelota, en donde se intenta, digamos, cuando un delantero sale, digamos, está con los dos centrales y se sale, digamos, como de esa zona, si sea solo para tocar la pelota a un costado o algo así, lo que se intenta, por si no lo sabían, o sea, es como en el momento en que se desprende de ahí y la pelota va para un costado y él intenta volver
volver otra vez, ahí casi siempre que le encuentra, digamos, se encuentra de frente al arco, pero casi siempre que, digamos, el delantero recibe y está de espaldas, pues es muy difícil, digamos, como voltearse o intentar buscar un remate, ya sea a media distancia o dentro del área, o sea, siempre eso es como muy complejo porque casi siempre hay muchos jugadores en este caso, entonces cuando se sale, digamos, de esa posición y se vuelve y se entra y se sale y se entra, muchas veces se puede uno llegar a encontrar con situaciones en donde reciba la pelota y se encuentre por lo menos de cara a gol, ¿sí? O sea, de cara a enfrentarse a un defensor en un 1-1 y buscar algún tipo de remate. Entonces, como que lo vi muy participativo a Mbappé en ese tipo de cosas y estuvo muy atento a lo que se había planificado previamente, que era recuperar la pelota en zona 2 y hacer esa transición rápida. Se hizo dos veces, hizo la diagonal muy bien dos veces, hizo los dos goles, o sea, de cara a gol estuvo muy acertado, pero lastimosamente anularon los dos goles por fuera de lugar, aunque haya sido muy milimétrico. Entonces también para mí yo creo que hay que darle una buena valoración. No es fácil esa tarea. Y a los de adelante, pues claramente son los que siempre rompen como esos esquemas defensivos donde hay tanta gente. Entonces, por eso yo siento que jugadores como Vinicius, o sea, son tan importantes porque por más de que pierdan muchas pelotas en ese intento de romper esos esquemas, pues es muy complejo, ¿sí? O sea, es lo más difícil. Entonces, no lo vi tan participativo como me gustaría y tan efectivo como normalmente lo es, pero yo siento que igual el partido se estaba dando en una situación que era muy favorable al equipo, pero entonces, o sea, si ustedes se ponen a ver, el tipo recuperó la pelota en el segundo gol, donde casi que él entra a hacer muy bien su tarea, que era hacer esa presión en zona 2 y hacer ese chip, ese cambio para poder obviamente tratar de llegar a esa finalización. Entonces, claramente, el solo hecho de conseguir ese gol y estar ahí intentando, lo deja muy bien posicionado. Repito, o sea, Vinicius nos tiene acostumbrado a generar 3 4 5 6 oportunidades de gol por cada tiempo y en este caso, digamos, no lo fue, pero pues lo que les digo, no es tan sencillo como llegar a ese tipo de situaciones. Entonces, me hubiera gustado verlo un poco más participativo cuando recibía la pelota, digamos, en el costado, más efectivo, pero yo siento que igual, pues el equipo estaba consiguiendo el resultado, entonces tiene que ser una valoración positiva. Por el lado de Mastantuono, a mí casi lo que no me gusta, digamos, de Mastantuono es que él casi no hace ningún tipo de movimientos como a tratar, digamos, de ganar la espalda de un lateral o algo más o menos así. Y siempre los movimientos de él siempre son como recibir el balón en sus pies, o sea, como tratar de buscar el balón, digamos, ya sea en el costado o por el centro, pero desde él empezar la jugada que se elabore. O sea, desde él hacer como esa llegada a zona de finalización por medio de un pase, una asistencia, o él le gusta, digamos, mucho pues patear al arco, lo cual es buenísimo. Entonces, casi siempre como que espero un poco más de ese tipo de jugador, porque es que, digamos, el Madrid con todos los jugadores que tiene, digamos, en esos puestos, a la hora del té lo que importa son los números. ¿Cómo así los números? O sea, las asistencias, los goles y todo este tipo de circunstancias, o qué tan efectivo puede llegar a ser dentro de lo que se estaba planificando. En este caso, digamos, o recuperar la pelota en zona 2 y tratando de facilitar esa llegada a zona de finalización, lo cual casi que no entró, digamos, como en esa dinámica. Entonces, como que desde el primer tiempo fue como el jugador que me quedó más en deuda, aunque no hizo un mal partido, pues es lo que les digo, no es fácil entrar en esas dinámicas. Yo le veo con muchas ganas, yo le veo con mucha personalidad, pide muchísimo el balón, lo cual me gusta un montón, pero es otro tipo de jugador muy diferente a lo que, digamos, ofrecía Vinicius por el otro lado. Entonces, normalmente a veces veníamos a Rodrigo, que es muy parecido a Vinicius, donde, pues, o sea, tiene muchas herramientas, o sea, tanto como atacar la espalda, como recibir la pelota, como encarar o hacer algún tipo como de pared o lo que sea para llegar a zona de finalización con algún tipo de peligro, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron las valoraciones del primer tiempo. Yo quedé muy contento con lo que vi, por más de que el marcador fuera un 2-1 como medio mentiroso, pero, o sea, dentro de lo que podíamos percibir, el Madrid tuvo el control de las situaciones, lo cual es algo muy positivo, y no se generaron, digamos, muchas ocasiones de gol en contra, casi ninguna, lo cual es un balance muy positivo. Bueno, y cuando empezó el segundo tiempo, yo creo que vimos al Mallorca básicamente intentando hacer lo mismo que estaba haciendo en el primer tiempo, con el mismo esquema, con ese 5-3-2 ahí bien paradito en zona uno, muy cerca del área, y donde el Madrid, pues, o sea, desde las intenciones era seguir haciendo esa presión en zona 2 para pues ya previamente les expliqué lo que se estaba buscando, digamos, con esas intenciones que era recuperar la pelota ahí y hacer algún tipo de transición rápida para poder llegar a zona de finalización lo más rápido posible. Lo que sí vi, digamos, después de 5 o 10 minutos, vi
a Mastantuono muchísimo más participativo dentro de la pelota, algo que digamos, algo que no vi, digamos, en el primer tiempo. O sea, se le vio a Mastantuono desde la intención tratando de entrar en conexión con sus compañeros, donde se le veía más con balón que con otra, o sea, que intentando hacer algún tipo de movimiento, lo cual no sé exactamente qué se le habrá dicho en el descanso y demás, pero se le vio con una actitud del querer buscar o el querer encontrar, digamos, algún tipo como de espacio con pelota encarando o asociándose. Y de hecho, el tercer gol llegó por medio de esas intenciones de salir encarando, encontrándose ahí, digamos, en el área. Lo cual permitió que pues le quedara el rebote a Arda Güler y se pudiera, digamos, pudiera llegar al gol. ¿Qué pasa? Que pues el gol se anuló, el gol se anuló por una supuesta mano. Yo siento, en mi opinión, o sea, la mano la tienen totalmente pegada al cuerpo, o sea, cuando digamos viene la pelota, si uno digamos hace así, o sea, uno no está tratando de sacar ventaja con los brazos, pero es que uno no se puede cortar los brazos, ¿sí? O sea, no hay manera, digamos, de como que la pelota va tan rápido que uno casi que ni la ve y ya cuando se ve, digamos, uno meter los brazos hacia atrás no da. Y lo que él hace es casi que protegerse, pero entonces no saca ventaja en lo absoluto, o sea, realmente yo creo que no es una buena decisión del árbitro. Se entiende que, digamos, la reglamentación era que, digamos, ningún tipo de jugada en temas de finalización, si pegaba en la mano, fuera intencional o no intencional, estuviera en una zona natural o no, se tenía que castigar con, pues, cobrándose la mano porque no se podía sacar ventaja de eso. En este caso, digamos, o sea, como no está haciendo ningún tipo de control, sino es un rebote, yo no creo que saque ventaja de la situación. Pero bueno, o sea, ya entramos a zonas de interpretaciones y entramos en un debate que no, pues que no viene al caso de venir a decir si robaron al Madrid o no, porque siempre es en contra, pero yo creo que desde el reglamento, yo creo que el árbitro tiene todo para decir y para poder anular el gol, pero yo creo que desde la interpretación se va más hacia el lado en que el jugador nunca intentó sacar ventaja de la posición de sus brazos, porque pues realmente no se puede por dónde. Yo creo que en algún momento se tiene que llegar a aclarar todas las situaciones de las manos, porque casi que en todos los países es completamente diferente, entonces realmente uno no sabe exactamente cuándo es y cuándo no es y en qué momentos se puede llegar a interpretar de que si es mano o no es mano, ¿no? Entonces es una opinión personal, pero claramente el árbitro pues tenía todo su derecho de, pues, de pitar la mano. Entonces, al minuto 65 llegó una jugada clarísima por parte del Mallorca, donde Carreras la salvó en la línea. O sea, realmente fue la única situación de gol así que yo haya visto en el partido, porque todo venía, digamos, de un tiro de esquina, ¿sí? O sea, como les repito, digamos, yo creo que el Mallorca estaba tratando de jugar a eso, a buscar algún tipo de pelota parada, y ahí eran en los momentos que ellos sentían que podían llegar al gol de esa manera. En estos casos, donde el Mallorca ya estaba en una desventaja deportiva, a ver, en una desventaja me refiero desde que el marcador ya estaban abajo, entonces, o sea, no se puede, digamos, seguir haciendo ese mismo planteamiento porque, pues, o sea, no, es como decir, acepto perder 2-1 y claramente, digamos, eso no pasa, pero tampoco, digamos, se puede dar que, digamos, si usted va perdiendo, digamos, al minuto 50-55 ya de una meter tres delanteros, digamos, eso no pasa. Se puede seguir como con la misma dinámica y ya, digamos, faltando 10-15 minutos y se puede hacer algún tipo, digamos, de cambio dinámico en donde pues se busque otro tipo de sistema, otro tipo de funcionalidad, pero básicamente, por más de que ellos quisieran cambiar algún tipo de cosas, o sea, llegar al gol o llegar a crear peligro al Madrid no era tan, o sea, no es tan fácil, ¿vale? Entonces se encontraron con un tiro de esquina en donde pues nos encontramos con donde el Mallorca tenía muchos jugadores en ataque, en este caso por lo del tiro de esquina, quedó un rebote y en ese intento de gol la salvó Carreras en la línea y fue lo más claro que tuvo el Mallorca en todo el partido, aparte pues del gol que pues vino de una pelota parada. Entonces, en el minuto 65 llegó el primer cambio del Real Madrid, entró Brahim por Mastantuono, lo cual dentro de la interpretación que uno puede llegar a hacer en qué se está buscando, digamos, con este cambio y a veces, o sea, uno piensa como es solo refrescar la zona de ataque o algo más o menos parecido. Yo no creo que al minuto 65 un jugador de 18 años esté cansado o se le haya visto como cansado para hacer algún tipo como de cambio por temas de físicos o algo más o menos parecido. Entonces, como les venía explicando, digamos, a Mastantuono le gusta mucho, digamos, llegar ser oportuno con la pelota en los pies, o sea, ser oportuno me refiero, digamos, que siempre sus movimientos van hacia recibir la pelota
no digamos a la espalda de los centrales o de los defensores, sino él traer la pelota a zona de finalización. En este caso yo creo que se estaba, con la entrada de Brahim, se iba a buscar mucha más profundidad, donde Brahim es capaz de hacer ese tipo de movimientos, ese tipo de diagonales que son más profundos, lo cual hacen que, digamos, los defensores estén más pendientes de, digamos, de correrse hacia atrás para que le permita, digamos, a otro tipo de jugadores llegar a una zona de finalización con más oportunidades de gol, ya sea en algún tipo de rebote o en algún tipo de movimiento que les permita, digamos, ya sea jugadores como Arda Güler tengan un poquito más de espacio para que pues puedan hacer su trabajo. En este caso, en ese orden táctico que empezamos a ver, vi a Valverde ya dejó de ser ese doble volante y se le vio mucho más suelto cuando también entró en el minuto 71, si no estoy mal, hicieron los tres cambios, entró Carvajal, entró Ceballos y entró Rodrigo, lo cual le permitió, digamos, hicieron, digamos, esa línea de tres, pero Valverde terminó estando como más adelantado. ¿Por qué? Porque lo que les repito, digamos, en esa presión tras pérdida, Valverde, digamos, es muy bueno intentando, digamos, recuperar esa pelota o haciendo una presión que obligue al rival, digamos, equivocarse, ¿vale? Entonces, digamos, se manejó, digamos, a Ceballos y a Tchouaméni, digamos, en ese doble volante 5 donde con pelota, digamos, daba muchísimo más control. Se sabe que Ceballos es muy bueno, digamos, en ese tema de distribución, pero defensivamente también cumple, digamos, ¿cómo se dice? Digamos, cumple como esas tareas muchísimo mejor que de pronto lo que puede llegar a cumplir un Arda Güler o algo más o menos por el estilo. Entonces yo creo que esa fue la intención de los cambios. Como pues ya minutos 71, 72 creo que fue el cambio, se hizo el cambio de lo de Carvajal y Alexander Arnold, entonces claramente pues el Mallorca estaba empezando a tener mala pelota, estaba intentando construir algún tipo de opción, y pues claramente en este escenario un jugador como Carvajal puede llegar a ser mucho más efectivo que un jugador como Alexander Arnold, porque pues ya cumple las dos funciones de una mejor manera, más que todo, digamos, en la zona defensiva, sin decir que el Madrid salió, digamos, hizo los cambios para defenderse, ¿vale? Y de la entrada de Rodrigo también sacaron a Vinicius, lo cual me parece algo sorprendente. Digamos, Vinicius no está convocado en la selección como para decir que de pronto tenga algún tipo de problemas físicos. Rodrigo viene jugando un par de partidos, no viene jugando en un par de partidos, creo que no ha sido titular, creo que fue titular solo una vez, si no estoy mal, pero se habla mucho de la salida de Rodrigo. Y me sorprende mucho porque jugadores como Vinicius o Mbappé, pues, o sea, no salen, o sea, no salen no porque hagan rabietas o algo más o menos parecido, pero es que cuando se llegan a los últimos minutos, cuando se va ganando, normalmente el equipo siempre encuentra muchas soluciones, porque, pues, o sea, ya los equipos no defienden, digamos, en este caso ese 5-3-2 porque están tratando de buscar el empate o algo más o menos parecido, y en estos momentos este tipo de jugadores son muchísimo más efectivos cuando se encuentran con una defensa no tan organizada como se podía encontrar en los primeros minutos. Entonces, me dio mucha curiosidad ver cómo sacaron a Vinicius sabiendo que pues no lo había hecho mal, entiendo el por qué, porque pues igual Rodrigo también es un tremendo jugador, pero no sé exactamente cuáles son las intenciones, digamos, del entrenador de cara a cómo va a manejar, digamos, la plantilla de ahora en adelante, porque pues, o sea, este tipo de jugadores no les gusta salir y no es que uno les deje hacer lo que se les dé la gana, pero por lo mismo, porque igual si estos tipos de jugadores físicamente están bien, y pues ellos seguramente se entrenarán para poder estar los 90 minutos. Entonces, claro que tienen que llegar en momentos puntuales de entrar en rotaciones, pero se ha visto que, digamos, Vinicius, digamos, con Ancelotti no salía nunca. Y eso está, digamos, apalabrado, ¿sí? No es porque Vinicius jugara bien absolutamente todos los partidos. Se puede entender que de pronto lo sacaran si tuviera alguna amarilla, lo cual en estos momentos no me acuerdo, pero me pareció curioso. No voy a decir que fue acertado o no, no voy a entrar, digamos, como en ese debate, pero sí como que me queda pensando. Y más adelante, digamos, cuando sacaron a Mbappé, eso sí, digamos, me genera un poco más como de preocupación, porque visiblemente se le vio afectado a Mbappé, que salió enojado. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo mismo. Mbappé, digamos, está en una situación donde va a pelear la bota de oro, donde va a pelear también sus cosas individuales, tanto los grupales, y la gente puede decir, ay, qué envidioso y demás,
pero hermano, pues o sea, los jugadores trabajan también por esos números, porque por eso le pagan, o sea, ¿por qué le pagan más a Mbappé que le pagan a Ceballos? Porque es que Mbappé tiene que cumplir al fin de año, digamos, con 40 goles, y si cumple con 40 goles, pues puede cobrar lo que puede cobrar, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, en esos últimos 5 o 10 minutos es cuando más se encuentran opciones de goles, cuando más se hacen goles. Váyanse a ver las estadísticas, digamos, de Cristiano Ronaldo, de Messi y demás, hacen muchísimos goles en los últimos 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque, digamos, en ese orden de idea, los equipos rivales están tratando de buscar el empate o buscar hacer un gol o algo más o menos parecido, o los jugadores también ya están cansados y ellos siempre encuentran más espacios y más oportunidades de gol en esos últimos 5 o 10 minutos. Entonces también me parece algo muy arriesgado o no arriesgado. Obviamente se ve que no estaba planificado ese tipo de cambios, por eso, digamos, el delantero salió de mal humor. Aunque, pues, o sea, me da como también un poquito como de embarrada por el tema, digamos, del otro delantero, el que viene del Castilla, porque me parece que es buenísimo. O sea, es buenísimo y no es culpa de él, pero pues, o sea, yo siento que un equipo siempre tiene que tener una o dos figuras donde son inamovibles y en este caso, digamos, se sabe que el Madrid va a depender toda la temporada, más que todo de Mbappé, y Mbappé viene siendo, pero espectacular. Y fuera que, digamos, lo sacaran y Mbappé es que ya lleva 4 goles, 3 goles, uno dice, te la valgo, pero es que Mbappé no había hecho gol hasta el momento, ¿sí? Entonces, si no había hecho gol hasta el momento, entonces obviamente hay muchísimo debate al respecto, ¿sí? Porque pues lo que les digo, este chico tiene que estar peleando la bota de oro, está peleando, digamos, ese mano a mano con un montón de jugadores y este tipo de situaciones yo creo que no le van a hacer bien digamos, a lo largo. Puedo llegar a entender que de pronto se viene una fecha FIFA, yo no sé qué, lo uno, lo otro, no quiero entrar como en ese debate, pero yo soy de los que, digamos, en su momento con Neymar, cuando Neymar empezó a ser suplente, es que siempre lo sacan, es que siempre lo sacan, hasta que Neymar dijo ya no más, y Luis Enrique llegaron a un acuerdo y no salió más, no salió más y terminaron ganando la Champions, ¿vale? Entonces también, o sea, no es ni por, o sea, los jugadores también se lo merecen, ¿sí me entiendes? O sea, y Mbappé se merece tener, digamos, los 90 minutos, no por lo que hagan la semana, sino por lo que ya se sabe lo que es Mbappé y todo lo que ha venido haciendo. Por eso gana lo que gana y por eso tiene el estatus que tiene. Y entonces venir a quitarle como ese tipo de estatus no me parece pertinente, si no, no lo hubieran traído. ¿Sí me explico? O sea, digamos, si ustedes se ponen a ver, en el PSG ese tipo no salía. Y no salía, ¿por qué? Porque, digamos, él tiene su visión y se entrena absolutamente para ser el mejor del mundo. Y el mejor del mundo no sale de la cancha. Entonces yo creo que ahí no hay un buen manejo por parte del entrenador. Lo digo desde la opinión, más o menos de lo que me gustaría ver. Entiendo el porqué de las cosas. Seguramente el otro chico se entrenó de maravillas y se le quiere dar descanso, se está buscando que no se lesione. Lo puedo entender, pero entiendo también por qué el jugador sale como sale y sale con ese mal humor con el que sale. Y me gusta verlo así, porque eso quiere decir que está buscando ganar absolutamente todo. Ya sea el Balón de Oro, de vez, la Champions, absolutamente todo. Eso es buenísimo en temas de mentalidad. Entonces yo creo que hay que darle manejo. No sé si esto se va a seguir viendo en el Madrid. También entendamos que Xavi ha tenido muchísima experiencia como jugador, pero como entrenador solo ha dirigido, digamos, al Leverkusen en este caso, donde no está rodeado de figuras. Y también manejar un plantel como el Madrid, pues este tipo de cosas, este tipo de detalles pueden hacer que, digamos, el equipo rinda o no rinda. Entonces, me parece delicado, hay que seguir viendo qué pasa, digamos, en los partidos que vienen, porque no es una situación fácil para el entrenador y pues el coaching staff, pero veremos qué pasa, porque pues, repito, desde mi opinión, yo no lo hubiera sacado. Y bueno, así terminó el partido. El Madrid remontó. Fue un partido bastante entretenido. Desde lo táctico, el Mallorca no hizo muchos movimientos. El Madrid, pues, o sea, se le empezaron a ver situaciones interesantes de lo que se busca con ciertos jugadores. Para mí, yo creo que hay jugadores que ya empiezan a mostrar que pueden llegar a ser muy importantes en toda la temporada. Y por más de que solo fue un 2-1, también fue un 2-1 contundente desde lo que se vio en el control de juego, desde las intenciones que se mostraron. Entonces yo creo que pues fue un partido redondo para el Madrid. Hay que mirar el tema de lo de el gol en contra, porque pues o sea, no es lo ideal para un entrenador que a uno le metan gol de pelota quieta.
hay que trabajarlo y seguramente muchísimos equipos es de la única manera en que van a poder llegar al gol enfrentándose a equipos como este. Entonces es lo único que digamos es el tema a trabajar, pero yo siento y quedo tranquilo que pues como hasta ahora está empezando la temporada, el Madrid suma y casi que corregir cuando se gana pues siempre va a ser muchísimo más sencillo que corregir de pronto con algún tipo de empate o pérdida. Entonces nos vemos en el próximo análisis. Gracias por verme hasta el final. Suscríbete.